Sean bienvenidos nuevamente, alumnos de las ingenierías de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. El día de hoy vamos a abordar una nueva práctica denominada balanceo de ecuaciones químicas y cálculos estequiométricos. Este será el reporte que ustedes van a llenar junto con los demás integrantes del grupo, y para ello tenemos que presentar un contexto o un antecedente en base a lo que vamos a ver a continuación. Debemos de darnos cuenta, aunque sea imperceptible, que todos los cambios o fenómenos que ocurren en el mundo, ya sea a nuestro alrededor o en cualquier contexto circunstancial, se pueden expresar mediante reacciones químicas. Esto quiere decir que en todo momento a nuestro alrededor e incluso dentro de nuestro organismo se llevan a cabo reacciones químicas que pues no somos completamente conscientes de sentir. Sin embargo, estas siempre se llegaban a cabo. Son necesarias para la vida y la coexistencia de nuestra especie en el mundo en el que estamos actualmente. Por ello es preciso recordar que los cambios químicos son en realidad un reordenamiento de estas agrupaciones atómicas que pueden describirse en las ya muy famosas ecuaciones químicas. Están basadas bajo el principio de la ley de conservación de la materia, que nos explica que la masa de los reactivos presentes previo a un cambio químico será completamente igual a la masa de los productos obtenidos al finalizar y cesar esta reacción química en un medio aislado. Es decir, que la materia inicial se ha transformado, sin embargo su masa continúa siendo la misma. Lo que explicamos anteriormente está basado en el reordenamiento de los átomos, que no se pueden ganar ni perder durante la reacción. Por ello siempre es necesario caer en un balance correcto de la reacción correspondiente. En otras palabras, esto quiere decir que si nosotros seleccionamos los coeficientes adecuados y apropiados para cada una de las especies químicas, tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, se debe de preservar la cantidad de especies atómicas tanto de un lado de los reactivos como del otro de los productos. Para ilustrar mejor esta situación, podemos ver la primera reacción que se nos presenta, es decir, una ecuación sin balancear tal y como ustedes lo pueden ver ahí. Estamos hablando de la especie de monóxido de carbono en estado gaseoso más el hidrógeno molecular igualmente en estado gaseoso. Estos reaccionan mediante un reordenamiento, como se describió anteriormente, para formar metanol. En el cuadro de la parte inferior podemos tener las cantidades de reactivos, que son un carbono proveniente del monóxido de carbono más un oxígeno proveniente del mismo monóxido, y los dos hidrógenos que provienen de la segunda especie que está en el lado izquierdo de la reacción, que nos dan un carbono más un oxígeno y 4 hidrógenos. Aquí como que no cuadra la cosa. Ustedes dicen, bueno, hay un excedente de hidrógenos por una parte. Es por ello que nosotros, los profesionales de la química, debemos de recurrir a un balanceo correcto de toda esta ecuación química. Por ello es necesario escribir un número en cualquiera de las especies que se encuentran inmersas en la ecuación para satisfacer un balanceo apropiado y adecuado que le dé un sentido coherente a las cantidades atómicas del lado izquierdo como las del lado derecho. Y ahí ustedes pueden ver que la ecuación ya se ha balanceado colocando un coeficiente 2 a la parte del hidrógeno. Y en el cuadro hacemos el resumen que tanto un carbono como un oxígeno como los 4 hidrógenos que hay en el lado izquierdo de los reactivos figuran de manera equitativa en los productos. Un carbono, un oxígeno y 4 hidrógenos. De esta manera ustedes pueden corroborar que su ecuación está correctamente balanceada. Así se puede ver que tanto los reactivos como los productos, la cantidad de los átomos de cada elemento se mantienen. Por lo tanto,
retroalimentamos. Esta ecuación está correctamente balanceada. Es importante también mencionar en esta parte que en química y en las demás unidades internacionales aceptadas, la cantidad de materia se designa con el término mol para referirse de esta manera a los coeficientes que se lograron establecer en la reacción. Es decir, que si nosotros damos un giro a la ecuación anterior, tenemos que 1 mol de monóxido de carbono más 2 moles de hidrógeno molecular nos dan como resultado 1 mol de metanol. Para la siguiente parte, si nosotros relacionamos entre los moles y moléculas de una ecuación química, podemos tomar como ejemplo la combustión de propano, es decir, este gas de calefacción y calentamiento que utilizamos mucho en las cocinas de nuestras casas. El propano reacciona con oxígeno para producir no solo calor, sino dióxido de carbono y vapor de agua. Esta reacción es de combustión y se presenta de la manera siguiente. Tenemos la ecuación que no está balanceada, tal y como ustedes lo pueden ver ahí. Propano más oxígeno nos da dióxido de carbono y vapor de agua. Necesitamos balancear esta ecuación, agregando los coeficientes estequiométricos apropiados a cada una de las especies. En el cuadro resumen, interpretamos en términos de molécula, que una molécula de propano reacciona con 5 moléculas de oxígeno para dar 3 moléculas de dióxido de carbono más 4 moléculas de vapor de agua. Y la podemos interpretar también en términos de moles, que un mol de propano reacciona con 5 moles de oxígeno para dar 3 moles de dióxido de carbono más 4 moles de vapor de agua. Ustedes pueden corroborar el balance de la ecuación si lo hacen en alguna hoja aparte. Al mismo tiempo podemos determinar las proporciones molares para cualquier ecuación química. Es decir, que tomamos como ejemplo acá la descomposición del agua para producir hidrógeno molecular y oxígeno gaseoso, presentando la siguiente ecuación. Es decir, que 2 moles de agua al descomponerse forman 2 moles de hidrógeno y 1 mol, disculpen, de oxígeno. Como es lo mismo decir, si nosotros dividimos los coeficientes a su mínima expresión bajo un denominador en común, pues nada más tendríamos 1 mol de agua que nos da al descomponer 1 mol de hidrógeno más 1,5 mol de oxígeno. Cada una de las reacciones, a pesar de que sus coeficientes sean distintos, la relación estequiométrica se mantiene, ¿verdad? Para el primer ejemplo, si tenemos 4 moles de agua en un recipiente y a continuación estos se descomponen, ¿cuántos moles de hidrógeno y de oxígeno se producen? Para ello es necesario recurrir a la ecuación correspondiente y que esté correctamente balanceada. Para ello multiplicamos toda la reacción de la descomposición del agua por 2, obteniendo 4 moles de agua que se necesitan. A la vez la respuesta de los productos, ya que si uno se modifica, pues todos los coeficientes de los intermediarios de la reacción pues también van a sufrir ese cambio. 4 moles de hidrógeno y 2 de oxígeno. Si multiplicamos esa reacción por 4, se obtendrán 4 moles de agua y a la vez la respuesta de los productos. Es decir, independientemente de
el número porque nosotros hayamos multiplicado la ecuación, la usemos de manera indistinta, pues vamos a tener que tener la misma cantidad de reactivos como de productos. Para abordar la otra pieza fundamental de este laboratorio, nos centramos en los cálculos estequiométricos de las reacciones químicas a partir de las relaciones molares. En los apartados anteriores vimos cómo emplear las ecuaciones balanceadas de una reacción química para calcular la cantidad de moles de reactivos y de productos para casos meramente particulares. Sin embargo, los moles representan números de moléculas que no se pueden contar de manera directa. Es por ello que al llevarlos a una situación práctica, ya sea en la industria o en cualquier laboratorio, se deben de cuantificar estas magnitudes a partir de sus relaciones molares. Para ello tenemos que irnos al ejemplo siguiente, en donde hacemos un caso hipotético de el yoduro de aluminio. La reacción que se lleva a cabo entre el aluminio metálico y los cristales de yodo es una reacción violenta que libera calor donde se obtiene un solo producto, el yoduro de aluminio, que es un sólido. Los vapores purpúreos de la reacción se deben al yodo en exceso que volatiliza por el calor meramente de la reacción. El problema les adjunta la ecuación química ya balanceada. Tienen 2 átomos de aluminio en los reactivos, 2 átomos de aluminio en los productos. Y también tienen en la multiplicación del yoduro 3 por 2, 6 átomos de yodo en los reactivos, y en los productos también tienen, ya que la ecuación está balanceada, 2 por 3, 6 átomos de aluminio. Seguidamente el problema nos plantea que se tienen 35 gramos de aluminio. ¿Qué masa de yodo en gramos será necesario para reaccionar exactamente con esta cantidad de aluminio? Bueno, para ello se tiene que, en el primer paso, hacer una relación molar. Es decir, que 2 moles de aluminio, que son los que están al principio de la reacción, son necesarios para reaccionar con 3 moles de yodo, o lo que es lo mismo, 2 moles de aluminio sobre 3 moles de yodo, o su inverso, 3 moles de yodo sobre 2 moles de aluminio. Ambos parámetros son correctos y los vamos a utilizar dependiendo de la conveniencia que tengamos para resolver cada problema. Seguidamente es necesario conocer el concepto de mol, que hace referencia a la cantidad de sustancia según las entidades elementales de un compuesto. Por ejemplo, el aluminio tiene 26.98 gramos mol. Este dato lo sacamos de cualquier tabla periódica. Si ustedes se van a su tabla periódica, en el aluminio van a encontrar que su peso molecular es de 26.98 gramos. Y por otro lado, el yodo, que tiene 253.8 gramos mol. Ya que este yodo tiene un subíndice 2, el peso molecular que nos da en la tabla periódica, nosotros debemos de multiplicarlo por 2. Es decir, que el peso que sale de 126.90 debemos de multiplicarlo por 2. Así que para estos cálculos es muy importante que tengan a mano su tabla periódica. Luego procedemos a resolver el problema. Para ello ubicamos los 35 gramos de aluminio que el problema inicial nos pide, seguidamente de la relación molar del compuesto con su peso atómico. Es decir, que un mol de aluminio tiene 26.98 gramos de aluminio, como vimos en el inciso B. Luego ubicamos la relación molar, que la citamos en el inciso A, pero vamos a depender
de la cancelación de las unidades. Como nosotros necesitamos obtener los gramos de yodo, nos conviene tener el mol de yodo arriba. Por ello dejamos 3 moles de yodo arriba sobre los 2 moles de aluminio para que estos puedan cancelarse. Y para finalizar, en la tercera parte, volvemos a la relación de peso molecular con la especie que nos interesa conocer, que es la del yodo. Y por lo tanto, en esta multiplicación consecutiva, nosotros vamos a tener la cancelación de unidades desde el gramo de aluminio para obtener gramos de yodo. Y al hacer la multiplicación, ustedes pueden corroborar que efectivamente obtendremos 493.84 gramos de yodo molecular. Para este ejemplo tenemos la reacción de combustión del propano, que reacciona con oxígeno para producir calor, dióxido de carbono y vapor de agua. La pregunta es, ¿cuántos gramos de oxígeno se requieren para que reaccionen con 96.10 gramos de propano? Este ejercicio se puede resolver exactamente igual que el del yoduro de aluminio. Tenemos que tener las relaciones de los moles y, por supuesto, los pesos moleculares de cada una de las especies, de interés. Y vamos a proceder a realizar el cálculo en serie. Iniciamos con los 96.10 gramos de propano que nos pide el problema, seguido de la relación del peso molecular de 1 mol de propano sobre los 44.096 gramos de propano. Este es el cálculo de el peso molecular. Por los 5 moles de oxígeno sobre 1 mol de propano, ya que lo que nos pide el problema son los gramos de oxígeno, tal y como pueden ver en la parte inicial de la pregunta. Los multiplicamos por los 31.98 gramos de oxígeno que salen de 1 mol de oxígeno. Al realizar toda esta multiplicación en serie, nos vamos a dar cuenta de que son necesarios 348.67 gramos de oxígeno para que puedan reaccionar con los 96.10 gramos de propano. Para dar inicio al procedimiento experimental debemos de recurrir a el simulador de balanceo de ecuaciones químicas y damos clic sobre el play. Esperamos que el simulador cargue y tendremos a continuación dos opciones que son la introducción al balanceo de ecuaciones químicas y modo juego. Para ilustrar mejor esta situación vamos a realizar algunos pasos de la introducción. Luego tendremos una pantalla parecida a la que ven a continuación y daremos clic en herramientas que se encuentra en la parte superior para desplegar un menú y seleccionaremos la opción de balanza. Ahí podemos apreciar que ha aparecido una pequeña balanza y posteriormente dejaremos seleccionado la producción de amoníaco en la barra inferior. La reacción que aparece a continuación es la que se lleva a cabo para la producción de amoníaco en la industria química. Esto lo podemos hacer en una hoja aparte para tener un mejor control de lo que estamos haciendo. Luego podemos tratar de balancearla por nuestra parte y vamos a comprobarlo aumentando los coeficientes de la reacción que se encuentra en el simulador para comprobar si nuestro balanceo ha sido correcto. Como podrán ver, ha aparecido un icono de una cara feliz, dándonos
a conocer que nuestra ecuación ha sido correctamente balanceada. Las mismas balanzas también nos dan la idea de cómo hace falta o cómo se requieren rellenar entidades atómicas en cualquiera de los dos espacios de la reacción, ya sea la izquierda o la derecha, para que nosotros podamos contrarrestar esta masa atómica. Por tanto, debemos de concluir que una molécula de nitrógeno debe de reaccionar con 3 moléculas de hidrógeno para producir 2 moléculas de amonio. Para continuar con el uso del simulador, ustedes deberán hacer los cálculos correspondientes para la disociación del agua y para la combustión del metano. Para ello se deben de hacer valer de los diagramas que se encuentran en las pequeñas balanzas, y de esa manera podrán ustedes corroborar si el balanceo de sus ecuaciones ha sido completamente acertada. Para la segunda parte, que tiene que ver con estequiometría de ecuaciones químicas, ingresamos al simulador titulado como reactivos, productos y excedentes. Para ello damos clic sobre el icono de play, esperamos que el simulador cargue y se abrirá una nueva ventana en donde se dará clic a la opción de moléculas, donde se visualizará una interfaz parecida a la que ustedes tienen en pantalla. Aquí vemos que hay una opción donde hay una caja titulada antes de la reacción, es decir, donde están los reactivos, y una caja que en su parte superior tiene después de la reacción. Es decir, que aquí ustedes van a ubicar los productos de la reacción. Daremos clic en la opción hacer amoníaco, que está en la parte superior, y colocaremos los coeficientes de balanceo tal y como se hizo la actividad pasada, ¿verdad? Es decir, una molécula de nitrógeno y 3 de hidrógeno. Con ello se comprueba que se forman 2 moléculas de amoníaco tal y como se produjo en el simulador anterior. Pero ¿qué es lo que sucedería en un caso hipotético si nosotros decidiésemos duplicar la producción de las 2 moléculas de amoníaco que están en la parte derecha? Si nosotros nos vamos a la teoría, le correspondería a toda la reacción duplicarse desde el punto de los reactivos. Es decir, que nosotros deberíamos de multiplicar por 2 el coeficiente 1 del nitrógeno, dándonos 2 moles de nitrógeno, y debemos de multiplicar por 2 los 3 moles del hidrógeno molecular. Es decir, al tener 6 moléculas de hidrógeno molecular. De igual manera, el simulador nos da ya la duplicación de los productos iniciales que nosotros teníamos predestinados. Y aunque se haya multiplicado, la reacción de igual manera se encuentra balanceada. Esto ustedes lo pueden comprobar de manera matemática en su hoja y papel.